Ya son más de 35 conversaciones que hemos tenido sobre los barrios, las casas, las ciudades, la forma en que distintas personalidades que han pasado por nuestro programa habitan finalmente sus comunidades. Soy Sebastián Bowen y este programa es para ayer. Estamos comenzando justamente la tercera temporada y qué mejor que comenzar esta temporada con una invitada de fuste que tenemos el día de hoy. No es ministra, es biministra, Aysén Echeverry, biministra, o sea, ministra de Ciencia, Tecnología y Conocimiento y también ministra de la Secretaría General de Gobierno. Muchas gracias, ministra, por estar acá hoy día presente. Muchas gracias por la invitación. Una curiosidad, no soy biministra. No, ya, porque ¿y qué sería la soy figura? Ministra y ministra subrogante. Eso es. Es una figura que no había ocurrido antes. Yo creo que es primera vez que experimentamos con algo así. De hecho, no sabía si decirlo en verdad, así que qué buena la aclaración que nos diste. La idea que hemos tenido en este programa, Aysén, a veces te voy a tratar por el nombre, otras veces de ministra, como usted es quiera. solo incomodidad mía, ¿ya? Es justamente conversar acerca de las experiencias de barrio, vivienda, ciudad, pero de ahí empezar a hablar también un poquito de la convivencia que tenemos en Chile. Así que va a ser por lejos la entrevista menos contingente que has tenido en el último tiempo, pero tal vez una de las más de temas más profundos. Así que, una pregunta inicial. Cuando hablamos de barrio, de casa, ¿cuáles fueron para ti las primeras experiencias? ¿Dónde naciste? ¿Dónde se fue formando Aysén Echeverry? En muchos lugares. Yo he vivido en demasiadas casas a lo largo de mi historia y en distintos barrios. Nací fuera de Chile, nací en Francia y mi primera infancia con papás separados implicó vivir en distintos lugares de Santiago moviéndome, como un poco itinerante permanentemente. Con mi mamá vivíamos cerca de Fleming con Padre Hurtado. La casa de mi papá quedaba en Vitacura, cerca de la clínica alemana. Yo fui a la Alianza Francesa, que quedaba ahí en Vitacura, entonces me tocó muy de chica vivir la experiencia, por ejemplo, de estar muy lejos del colegio y que me pasaba a buscar el bus escolar la primera y recorría horas en el bus escolar, varios lugares de Santiago y otros días en que estaba a un par de cuadras del colegio con el privilegio que significa eso, vivir muy, muy cerca del lugar a donde uno estudia. Y en esa infancia, juventud itinerante, ¿dónde empieza a aparecer? Porque poca gente lo sabe, o tal vez mucho, pero no lo recordamos, que tú eres abogada. Yo soy abogada, sí. Entonces, ¿dónde empieza a aparecer como esa vocación finalmente por el derecho y por las leyes y luego estudiar justamente derecho? Chuta, yo creo que nace de la pura rebeldía. Mira. Yo tenía un gusto por las matemáticas y por la ciencia muy evidente. De hecho, me iba mucho mejor en esos ramos que en los ramos humanistas. Pero también siempre me ha gustado llevarle un poco la contra a las cosas, pues, y en ese tratar de, o más bien estar en esos espacios incómodos, que es algo que siempre me ha gustado hacer, como exponerme a las cosas difíciles. Una cosa media como adrenalínica, ¿verdad? Que he tenido desde chica, yo creo. Cuando tuve que escoger como el camino a tomar, elegí el menos improbable, que era dedicarme a, estudiar Derecho. En algún minuto pensé Historia, que era aún más improbable, pero finalmente, terminé en Derecho, cuando nadie daba un peso porque iba a ser capaz de hacerlo, porque la expectativa o el camino recorrido llevaba a que estudiar Ingeniería o algo así. Y entré en ese mundo del que traté de arrancar varias veces también. Estuve en algún minuto, me quise cambiar a periodismo, me parecía interesante poder hacerle muchas preguntas a las personas. De hecho, todavía prefiero preguntar a que me pregunten. En algún minuto me traté de cambiar a algo más manual y estudié como un año alta costura en paralelo con Derecho y todavía sigo siendo feliz con mi máquina de coser. Y terminé en Derecho y de ahí siguió una carrera larga de decisiones improbables, diría yo. Qué interesante, porque de alguna manera hay como una vocación que mencionas de lo impredecible, o sea, de ir conquistando espacios que tal vez el entorno no ve como una ruta lógica.
Y en esa misma ruta lógica te vinculas a la ciencia, Sí. ¿cierto? Desde la profesión del derecho, o sea, siendo tú abogada. Entonces, ¿cómo fue, en qué momento la ciencia te encuentra? Dijiste cuando chica, ¿verdad? Probablemente en el colegio, tu formación más inicial, pero después hay una vuelta y has desarrollado gran parte de tu trayectoria profesional vinculada a los temas de ciencia, tecnología. ¿Por qué, digamos? Uy, a ver, diría desde varios lados. Uno es el interés, ¿verdad? El entender cómo funcionan las cosas y quizás mi gancho más directo es con la tecnología que con la ciencia, con las tecnologías digitales. El comprender cómo funcionan esas cosas fue algo que siempre me motivó. Y digo la suerte también porque yo me fui relativamente joven a vivir a Estados Unidos. Estuve en San Francisco, en Silicon Valley, varios años. Y la suerte me llevó a trabajar en una tecnológica. Me conseguí un reemplazo haciendo data entry en algún minuto en Oracle, en San Francisco, en realidad a las afueras de San Francisco. Y llevaba una semana y media tratando de pelear con una tabla dinámica de Excel, y el que fue mi jefe en ese entonces asomó por el cubículo y me dicen, oye, me dicen que tú eres abogada. Yo ya había hecho el magíster allá, y había dado el bar y había hecho un montón de cosas. Se le digo, sí, ¿qué estás haciendo? Tratando de hacer una tabla dinámica que no me resulta. Entonces me invitó a almorzar, nos conocimos y entré a ese mundo siendo abogada en temas de licenciamiento y otro, y ya a partir de ahí, cuando volví a Chile, era una expertise que era útil en materias de política, sobre todo de economía digital, y por ahí le entré. Pero con la ciencia es interesante también de dónde viene el vínculo. Yo nunca hablo mucho de esto, pero el mundo de la ciencia es también el mundo de las políticas públicas, que es algo que a mí siempre me ha motivado. Y las políticas públicas en materia científica son unas que se han desarrollado en nuestro país con mucha fuerza en los últimos años, con la creación del Ministerio de Ciencia, con la transformación de CONICET y Talanid. Y en algún minuto se abrió esa oportunidad, ¿verdad?, de ser parte de esa construcción institucional, como de construir Estado que permita avanzar estas materias. Y ahí, mira, iba a decir, terminé en la NID, y cada vez que digo eso, un par de personas me retan y me dicen, porque no es que terminaste, sino que peleaste, claro, te esforzaste, te trataron mal en el camino a veces, te hiciste un espacio, y tuve el privilegio de dirigir la agencia, y ahí, claro, la conexión con el mundo de la ciencia se hizo no solo más intensa, sino que algo que me ha acompañado desde entonces. Y en eso, una pregunta que me surge y que probablemente nadie mejor la podría responder que tú, que las políticas públicas tienen elementos de mirar al futuro. Es muy difícil crear una política pública si uno no proyecta, ¿cierto?, el impacto hacia el futuro, lo que podría ser esa política pública en décadas. Pero al mismo tiempo la política, probablemente tal, se mueve en tiempos de lo inmediato, de la hora, ¿verdad? Y cada día más probablemente. Tú has estado en el Ministerio justamente de Ciencia, Tecnología y Conocimiento, que es probablemente el que más mira hacia el futuro, y hoy día en un rol subrogante, ¿cierto?, en el Ministerio, la Secretaría General de Gobierno, que probablemente el ministerio más conectado con la contingencia, probablemente tal. ¿Cómo manejas esa dualidad, ¿verdad? Esas dos caras de la moneda del Estado. Se administra, se vive más bien. Si tuviera que ponerlo como en ciclos temporales, los tiempos en la CGGOV son en lapsos como de 6 horas. En 6 horas estamos en un escenario diferente. Los tiempos en el Ministerio de Ciencia son flujos que duran 2, 3 años. Claro. Así de distinta es la velocidad. Y yo te diría que, bueno, además de como compartimentalizar el cerebro y tratar de ponerse en una tecla y en la otra varias veces al día, es también una oportunidad bien única de poder entender cómo de mejor manera esto que es más pausado, que es la ciencia, y que permite y habilita mejores políticas públicas, mejores decisiones, se puede conectar de mejor manera con la política. Yo creo que
bueno, todos los que estamos en este mundo siempre hablamos de políticas públicas basadas en evidencia y de la importancia del impacto, y muchos hemos chocado una y otra vez con la muralla que significa, la que uno rebota, ¿verdad? En que las soluciones son muy lentas y que a lo mejor pasa la contingencia y esto deja de estar. Pero estando en los dos lugares es evidente que hay conexiones que son muy estrechas, y que esas conexiones estrechas ocurren también en parte por la disposición que tengan quienes lideran a darle espacio a esos tiempos. Y en el caso de lo que me ha tocado a mí en este gobierno, existe como casi una bancada científica en el gobierno. Tenemos varios ministros que vienen del mundo de la academia, el ministro Grau, la ministra Roja, el ministro Pardow, el ministro Muñoz en transporte, que hacían investigación y que por lo tanto tienen esa apertura, y bueno, y el presidente Boric, que se ha tomado como materia muy prioritaria la construcción de futuro en base a ciencia y tecnología, que es algo que hemos desarrollado ahorita en este gobierno. Entonces, existen caminos, pero también es muy claro que esos caminos solo están abiertos en la medida que hay voluntad y disposición política a poder utilizarlo. Y cuando ocurre, tenemos políticas públicas que son sin duda de mejor calidad. Y estamos viviendo un periodo bien como complejo, diría yo, a nivel global. Y muchas veces nos preguntan, bueno, por el negacionismo científico, o uno ve lo que está pasando en otros países donde se está cortando el financiamiento a la ciencia, donde se mira esto como algo que no es necesariamente como bueno, periférico, claro. O periférico. Y cuando uno está en el gobierno en estos dos tiempos y se da cuenta del impacto que eso puede tener en la construcción de futuro, se hace tanto más evidente y urgente y importante el pensar en cómo seguimos promoviendo la evidencia científica, la generación de conocimiento como base de los países que vamos construyendo. Lo conversaba un poquito antes de entrar así al aire directamente, pero en los temas de vivienda y ciudad, que es lo que nos convoca más como déficit cero, que donde hoy día me toca estar como director ejecutivo, esta dualidad se vive también todo el tiempo. O sea, es muy difícil hacer un proyecto de vivienda o un proyecto urbano, ¿verdad? Si no se piensa de 5 años plazo o incluso más, ¿verdad? 10 años plazo, lo que fuera. Pero los temas son a veces tan urgentes que necesitas dar respuesta hoy día mismo, con temas de emergencia, etcétera. Y algo que a mí siempre me ha llamado la atención es cómo funciona el metro. Que yo te lo comentaba, que el metro es algo que no se puede sino pensar de largo plazo, ¿verdad? Pero al mismo tiempo, cuando solamente se anuncia una línea de metro, inmediatamente la comunidad se alegra. O sea, el propio anuncio ya es una noticia y ya genera un impacto en el corto plazo. Absolutamente. Entonces, la forma en que Metro ha logrado ir, creo yo, construyéndose a lo largo de décadas, y que hoy día ya es como una institucionalidad, ¿cierto? Una rutina que tenemos en Chile, creo que es un súper buen ejemplo de cómo administrar ese corto plazo y ese largo plazo. Y que tiene que ver, creo yo, con la estabilidad de las políticas en el tiempo, ¿verdad? Cuando hablamos de metro, y esto yo se lo he escuchado al presidente Boric varias veces, no es un proyecto que un presidente comienza y termina. Claro. Al presidente o a quien es presidente en un minuto le toca inaugurar espacios del metro que fueron proyectados por otros y le toca anunciar pedazos de metro que serán inaugurados por los siguientes, ¿verdad? Y esa aposta que se produce en proyectos de largo aliento, de alguna manera fuerza esta incorporación de evidencia y este análisis como profundo, basado también en la ciencia, que permite tomar esas decisiones. Y es un muy buen ejemplo de cómo ocurre. Uno debiera aprender mucho de esa experiencia y ver cómo es trasladable a otros espacios, ¿verdad? A cómo se transforma en una forma cotidiana de hacer y de construir políticas públicas que debiera estar presente en todos los ámbitos. Ahora, también ocurre que, bueno, siempre nos pasa a los chilenos, porque vemos el vaso medio vacío en lugar del vaso medio lleno. Y cuando vemos y analizamos cómo la evidencia hoy día está siendo considerada por los distintos organismos públicos, la verdad es que es mucho más de lo que uno creía. Hoy día el Estado tiene información, tiene datos, trabaja con las universidades, periódicamente licita estudios de distinta naturaleza y son
está muy expandido en todos los ámbitos, y eso creo que habla de la madurez de nuestro Estado y de nuestras políticas públicas que va avanzando en esta dirección. Y si de futuro hablamos, hay un tema bien importante con el futuro propiamente tal. Hace 20 años uno hablaba de futuro en Chile y más o menos había un dibujo. O sea, la gente se imaginaba algo, había un derrotero un poco más claro. Hoy día pareciera que el futuro es más difuso, digamos, de hacia dónde se va, más encima con noticias que todo el tiempo nos impactan, ¿verdad? Y nuevas dinámicas. Hoy día lo que está impactando la inteligencia artificial o las comunicaciones, entre otras cosas. Entonces, la pregunta tal vez central para nosotros es ¿cómo hacer que las ciudades del futuro, los barrios, ¿cierto? La convivencia del futuro, las casas, la vivienda propiamente tal, hacerlas no solamente más eficientes, sino que sobre todo más humanas? Uy, eso es un tema en el que trabajamos mucho desde el Ministerio de Ciencia, a propósito precisamente de la inteligencia artificial y otros. Con la irrupción de tecnologías nuevas, y creo que lo vivimos mucho a propósito de la pandemia, uno puede sobresimplificar y imaginarse dos futuros posibles. Uno donde estamos todos y cada uno de nosotros encerrados en nuestras casas, y a través de una aplicación del teléfono pedimos la comida, a través de otra aplicación nos educamos, a través de otra trabajamos y después a través de otra consumimos cultura, ¿verdad? O nos entretenemos. Y otro futuro posible es donde salimos a trabajar y conectamos con otros y creamos, donde conversamos mirándonos a los ojos con nuestra mamá o con nuestro hermano, con nuestros amigos, donde los niños salen y pueden andar en bicicleta por el barrio o jugar a la pelota y tener un par de amigos y tener esas experiencias de barrio que los que somos más viejos tuvimos. Y donde lo central es precisamente esa conexión humana. Yo creo que es posible y que hacia donde debiésemos apuntar es a esos segundos. Y parte de lograr aquello supone que el desarrollo de las tecnologías y el desarrollo de la inteligencia artificial se haga con una dirección, no solo por el hecho de que, por ejemplo, puede incorporar mayor eficiencia. Cuando pensamos en futuro, la productividad, la eficiencia tiene que estar al centro y es fundamental, pero también este otro componente que nos permite avanzar en encontrarnos. Y eso ha sido un eje importante del gobierno. O sea, cuando este gobierno empezó, estábamos en un momento de desencuentro muy grande. Y yo creo que eso sigue siendo una amenaza permanente, ¿verdad? Por lo que está pasando en el mundo. Entonces, el cómo construimos políticas públicas en todos los ámbitos, particularmente en la construcción de ciudades, ha tenido y tiene que seguir teniendo en el centro eso, el cómo nos encontramos. Y finalmente las personas solas servimos de re poco, funcionamos cuando estamos en comunidad. Y eso no lo podemos perder de vista nunca. Y en ese sentido, si uno lo pensara, mencionaste cómo éramos, no sé, por los barrios, ¿cierto? Cuando éramos chicos, en el fondo, y que eran barrios efectivamente que priorizaban más la comunidad, el encuentro, y eso tan relevante que es para la formación de los niños y niñas, ¿cierto? El aprender a tener esos roces y ponerse de acuerdo, bueno, una serie de otros elementos que a veces hoy día tal vez se ven menos. Y en ese sentido, como ¿qué percibes que no estaría faltando para promover más eso? Ese encuentro en esa escala, en la escala de barrio, la seguridad ciertamente es un gran tema. Entonces, ¿cómo ves tú que se podría promover más justamente ese espacio de encuentro más humano? A ver, yo creo que son muchos los elementos, pero sobre todo tiene que ver con una visión. Tomemos el ejemplo de seguridad. Seguridad, sin duda, es algo que tiene un efecto directo en esto que estamos conversando. Uno tiene que sentirse seguro para que los niños salgan a jugar a la pelota a la calle. Y por lo tanto la forma y la aproximación que tenemos en materia de seguridad tiene que tener eso a la vista. Sin entrar en la contingencia, pero había una polémica en las últimas semanas respecto del uso de armas, por ejemplo. El promover el uso de armas tiene detrás la lógica de yo me cuido a mí mismo y me protejo resguardado por las murallas de mi casa. El pensar una aproximación a la seguridad donde se refuerza el control policial, se refuerza el cómo vigilamos las calles, pero también se refuerza
el que existan plazas, el que hayan actividades deportivas, el que los niños vayan al colegio y que Claro. si no están yendo al colegio hay que ir a buscarlos para que vayan al colegio. Es otra forma que está pensada en abrir esos espacios de encuentro con otros. Y eso es lo que no se puede perder de vista. Y ahí es donde se mezclan la política con la evidencia, ¿verdad? Donde la política tiene que resistirse a la tentación del populismo, de entregar soluciones fáciles y rápidas, porque sabemos que no es así, que esto toma tiempo y que cuando uno apuesta a estar en política y en políticas públicas, tiene que pensar en horizontes de largo plazo con eso, con una idea del mundo que queremos construir. De hecho, cuando nos ha tocado conversar con distintos barrios, dirigencias, organizaciones, siempre aparece el tema como el factor protector ante los problemas de seguridad, la cohesión en la organización comunitaria, digamos, que creo que hay una palanca ahí, ¿cierto?, que hay que usar desde la política pública en promoverla como estrategia también para generar barrios más seguros. Y tú mencionaste algo muy importante, que ahí se mezcla la evidencia y tal vez ahí hay una función importante de la ciencia, ¿cierto? En poder dotar justamente de esa información, de esos análisis, de esa sistematización de esa evidencia para tomar buenas decisiones de política pública. Absolutamente. Y en cómo explicarla. Hace pocos días atrás salió una columna en el Mercurio de Larraín, ¿verdad? Que ha trabajado harto los temas de bioética y hablaba sobre la evidencia científica, el rol en las políticas públicas y cómo se comunica. A propósito del rol que me toca a mí ahora de vocera también. Y explicaba, no es solo poner evidencia sobre la mesa, o sea, no es solo dar el indicador de seguridad o el estudio que dice que si yo invierto el retorno en X. Eso hay que hacerlo y es importante. Pero es también otra cosa que es muy humana, que es la capacidad de escuchar y de tener discusiones que son intelectualmente honestas, ¿verdad? Claro. Que también vamos perdiendo a propósito de las tecnologías. O sea, cuando nos comunicamos por X o nos mandamos mensajes por X, ¿qué posibilidad real hay de sentarse con quien piensa distinto y desde la racionalidad tener una conversación que se nutre de la evidencia y se basa en la evidencia, pero también es efectiva cuando hay disposición a escuchar, a cambiar de opinión, a entender, a cambiar el rumbo y a no entregar soluciones facilistas a temas que son complejos. Se mezclan muchas de esas cosas. Incluso la ciencia estudia cómo podemos ser más efectivos en comunicar a la propia ciencia. Totalmente. Los problemas que estamos viviendo son complejos y lo que yo siempre trato de decir es que tratar de buscarle una respuesta simple a eso no va a ser real nomás. Entonces, nada, ministra Aysén, nada más que agradecerte este espacio. Lo que buscamos es justamente propiciar este tipo de diálogo, esta conversa intelectualmente honesta sobre el futuro, pero también desde el presente. Así que muchas gracias por haber abierto la tercera temporada de Para Ayer en este primer capítulo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti por el espacio. Muy entretenida la conversación. Buenísimo. Chao. Chao. Esto es